A ver, que se enciende la luz de Check Engine y a todos nos da un vuelco el corazón, ¿verdad? Pues calma, una de las razones podría ser un código que suena un poco a película de espías, el P052E. Parece muy técnico, pero en el fondo nos está contando una historia muy clara sobre cómo respira el motor, y es una historia que conviene escuchar. Esa lucecita amarilla en el cuadro de mandos siempre genera un poco de inquietud, ¿a que sí? Pero antes de agobiarse, lo primero es entenderla. Vamos a traducir este código para saber exactamente qué está pasando, por qué está pasando y sobre todo cuál es la forma correcta de solucionarlo. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero vamos a entender el aviso. Después buscaremos las pistas, los síntomas. Luego nos pondremos la gorra de detective para encontrar la causa real. Aprenderemos de los errores más comunes para no meter la pata y al final veremos cómo se arregla esto como es debido. ¡Vamos allá! Venga, vamos al meollo de la cuestión. Cuando el coche nos lanza este código, el P052E, ¿qué nos está diciendo en realidad? A ver, traducido al cristiano, el cerebro del coche, la centralita o PCM, se ha dado cuenta de que hay demasiada presión dentro del motor. Pensemos que el motor, cuando funciona, genera gases. Pues bien, hay un sistema, el de ventilación del cárter, que se encarga de sacar esos gases de forma controlada. Si ese sistema falla, la presión se acumula dentro, y la centralita, que es muy lista, enciende la luz para avisarnos. Esta es la mejor forma de imaginarlo. Es como si el motor intentara exhalar, pero no pudiera, como si estuviera aguantando la respiración. Esa presión que se queda ahí atrapada es la raíz de todo el problema, y lo que va a provocar los síntomas que vamos a ver ahora. Y claro, este problema de respiración interna, ¿cómo se manifiesta por fuera? ¿Qué es lo que podemos ver, oír o sentir mientras conducimos? Porque el aviso es electrónico, sí, pero las pistas que deja son muy reales. ¿Qué se podría notar? Pues ojo, porque podrían empezar a aparecer manchitas de aceite en el suelo del garaje o incluso ver un poco de humo saliendo del capó. También es posible que se escuchen silbidos raros o que se note que el coche en un semáforo tiembla un poco, o que al pisarle le falte esa chispa, esa potencia de antes. Todas son señales de que la presión interna está intentando escapar por donde puede. Pasemos a la parte detectesca. ¿Cómo se enfrenta un profesional a esto en un taller? Porque un buen diagnóstico no va de adivinar, para nada. Va de seguir un proceso lógico para dar con la causa exacta. Un profesional sigue un orden lógico, de lo más tonto a lo más complejo. Se empieza por lo más obvio, mirar. ¿Hay alguna manguera rota o suelta? A veces la solución es así de simple. Después, se usan herramientas para medir esa respiración del motor. Luego se pasa a la parte eléctrica, cables, conectores, se enchufa la máquina de diagnosis y solo al final de todo se comprueban las piezas una por una. Este orden es clave para ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Muy bien, después de seguir este método de investigación, ¿quién suele ser el culpable? Vamos a poner en fila a los sospechosos más habituales que se esconden detrás del código P052E. La lista de sospechosos, la verdad, es bastante corta. En muchos casos el problema es una pequeña válvula, la PCV, que se ha quedado atascada. Otras veces es el sensor que mide la presión el que está fallando. Pero ojo, que a veces la causa es tan tonta como una manguera rajada o un cable que no hace buen contacto. Y ya en casos muy raros, el fallo podría estar en el propio cerebro del coche. Y aquí hay una distinción que ayuda muchísimo a entender el problema. Las causas se dividen en dos grandes equipos. Por un lado, los fallos mecánicos, que son piezas físicas, como una válvula que no se mueve o un tubo roto, y por otro, los fallos eléctricos, como un sensor que da una lectura errónea o un cable en mal estado. Saber si se busca un problema físico o uno eléctrico es fundamental para que el diagnóstico sea rápido y certero. Mucha atención ahora, porque esta sección es de las más importantes. Conocer los errores que comete mucha gente nos puede ahorrar un montón de tiempo, dinero y más de un dolor de cabeza. Este es el error número 1, el más común con diferencia. La tendencia es culpar al sensor de presión y cambiarlo directamente. Pero la realidad es que la mayoría de las veces la que está dando la lata es la válvula PCV, que es una pieza mucho más simple y sobre todo más barata. Empezar por el sensor puede ser un error bastante caro. Y aquí va el segundo gran error, olvidarse de lo básico. Es muy tentador irse directo a los componentes electrónicos, pero una simple manguera con una pequeña fisura o un conector algo sucio pueden ser la causa de todo el lío. Así que la regla de oro es, la inspección visual, la de mirar bien todo, es siempre el primer paso. Siempre. Perfecto. Ya entendemos el problema, conocemos los síntomas y sabemos cómo encontrar la causa. Ahora, por fin, llega la parte más importante, la solución. ¿Cómo se arregla esto para que quede bien? Pero antes de nada, una advertencia muy seria. Este no es uno de esos avisos que se pueden dejar para la semana que viene. Dejarlo pasar
puede convertir un problema relativamente pequeño en una avería muy cara. Actuar a tiempo aquí es la clave. El riesgo no es ninguna broma. Una presión incorrecta puede forzar al aceite a salirse por juntas y retenes, dañándolos para siempre. Si ese aceite llega al sistema de escape, puede destrozar el catalizador, y en el peor escenario posible, una fuga grande podría provocar una falta de lubricación y, bueno, una avería catastrófica del motor. La estrategia de reparación correcta sigue una jerarquía, un orden lógico. Se empieza por lo más simple y probable, revisar y reparar cualquier manguera o cableado que esté dañado. Si eso no lo soluciona, el siguiente paso es cambiar la válvula PCV. Si el problema persiste, entonces se pasa al sensor de presión. Y solo como último recurso, si se ha confirmado que todo lo demás está bien, se mira la centralita. Y aquí está la gran conclusión de todo esto. La mejor reparación no es la más rápida, sino la que viene después de un diagnóstico exhaustivo y bien hecho. Seguir los pasos, no saltarse nada y entender por qué se hace cada cosa. Es lo que garantiza una solución que de verdad funcione y que sea duradera. Y así volvemos a la pregunta del principio. El código P0520E es simplemente la forma que tiene el coche de preguntar: oye, ¿estoy respirando bien? Y asegurarse de que la respuesta sea un sí rotundo no solo sirve para apagar una luz molesta del tablero, sino que protege lo más importante, el corazón del vehículo, su motor.